Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al momento y lugar donde me estén viendo. Continuamos compartiendo este hermosísimo libro, Casualizar, los 11 pasos de la magia. En esta oportunidad estamos en el segundo encuentro. Estuvimos viendo la primer parte cortita que nos hablaba en el encuentro anterior del camino, de este camino de la magia, donde nos decía que eh, obviamente para llegar a algún lugar o para recorrer el camino es necesario un mapa, y ese mapa está escondido dentro nuestro, es decir, que el camino se va abriendo en la medida en que nos vamos reconociendo a nosotros mismos, es decir, vamos profundizando. Eso hablábamos en el encuentro anterior. Hoy vamos a ver también algo corto que tiene que ver con la introducción. A ver, ¿de qué manera nos va el autor, José Luis Parise, nos va contando antes de adentrarse en los 11 pasos de la magia, nos va contando una pequeña introducción y comienza con una pregunta que nos dice: ¿es posible para el hombre trascender el estado de hombre? Desde el inicio de la historia, la humanidad transmite un legado que enseña que es posible usar fuerzas sutiles que ayudan al hombre en su vida. Ese mismo legado, inequívocamente, ha señalado también que una profunda transformación se produce en quien toma el camino que conduce a alcanzar tales fuerzas. Quien emprende estos pasos ha recibido los míticos nombres de héroe, mago, chamán, brujo y hasta el mismísimo nombre de Dios. Dichas fuerzas sutiles, acá cuando habla de la magia obviamente, solo se perciben en sus efectos como algo, y lo pone entre comillas, que de pronto, inexplicable y decididamente, ayuda a conseguir lo buscado o fatalmente aleja aquel objetivo. A falta de una lógica que permita comprender su funcionamiento, han sido nombradas comúnmente como suerte. Es decir, que hay un mecanismo por el cual se manifiestan las cosas que, como no comprendemos el funcionamiento, lo denominamos suerte. Y aquel camino que permite a quien lo emprende aprender a trabajar con estas fuerzas atravesó los milenios bajo el nombre de magia. ¿Qué sucede en el recorrido?, nos pregunta. ¿En qué consisten esas misteriosas fuerzas que convoca? ¿Por qué esas fuerzas sutiles a veces se presentan como el más poderoso aliado, pero otras veces como el más encarnizado enemigo? ¿Y por qué en determinados momentos claves, cuando tal vez más las esperábamos, parecen faltar caprichosamente a la cita? ¿Es posible trabajar con esos fenómenos invisibles y sutiles con la misma certeza con la que el hombre moderno ha aprendido a través de su historia a trabajar con los fenómenos visibles y manifiestos? Perdón. El viaje por este camino abarca 11 pasos, etapas o estaciones, que nos harán atravesar toda nuestra historia, tanto la personal como la historia misma de la humanidad. Pues quien emprende el viaje aprende a descubrir paso a paso en sí mismo las fuerzas más poderosas que descubrió la humanidad. Epa, nos está invitando a un viaje bastante interesante para mi gusto. Bien, acá nos dice: la ontogenia sigue a la filogenia, y ahí lo explica. La historia de cada ente, ontogenia, de cada uno de nosotros, es decir, de cada ser humano, contiene en sí misma a la historia de toda la especie, de toda la humanidad, que se llama filogenia. Así, cuando el hombre primitivo anduvo en el comienzo de la historia en 4 patas, cada hombre al principio de su historia debe gatear. Ya está haciendo un paralelo entre la historia de la humanidad, o sea, de todos juntos
individuos sumados como humanidad y la historia personal de cada uno. En las primeras etapas de su vida, vemos que el bebé responde al reflejo de prensión, apretando con rapidez, firmeza y fuerza sorprendentes todo lo que roce la palma de la mano. Reflejo, que refleja al primate de hombre sobreviviendo gracias a sujetar fuerte, firme y rápidamente las ramas de los árboles de las que vivía colgado como hábitat natural. Un día ese hombre, primate, biopedestó, o sea, se paró, así como el bebé un día se eleva apoyado sobre sus dos piernas, o sea, dejó de gatear y se puso a caminar. Columna vertebral, en lugar de estar paralela a la tierra, recta. Ahí se dice que conectamos tierra y cielo, ¿no? Y al alejarse del suelo, el hombre primitivo dejó de usar el olfato como sentido privilegiado con el que atravesó kilómetros en derredor suyo y transformó toda su realidad cuando los ojos, que solo podían abarcar de 30 centímetros que los separaban del piso, eran la herramienta con la que ahora podía atravesar el mundo circundante. Vieron que los bebés, que dicen que los bebés cuando nacen ven a corta distancia, o sea, la distancia que hay cuando le damos el pecho y lo miramos, ¿no? Esos 30 centímetros, hasta ahí pueden reconocer fácilmente. Y en la medida que van creciendo se va desarrollando ese sentido. Correlativamente, no hay estado del ser humano donde el olfato esté tan privilegiado como el de sus primeros años de vida, durante los cuales la vista es torpe. Y cuando el bebé se aleja del suelo, su olfato comienza a empobrecerse dramáticamente para dar paso al desarrollo visual, que será el que ahora le permita atravesar los kilómetros que lo rodean. Durante etapas enteras de su historia, el que un día llamaríamos hombre, porque primero era el primate, solo produjo primitivos sonidos guturales, como el bebé, que constituían un sistema de señales únicamente comprensible para su grupo más cercano. Vieron que cuando tenemos un bebé, la madre, el padre, algún hermanito entiende todo lo que dice el bebé y el bebé dice ¿no? Y nosotros, si no somos del círculo cercano, no entendemos nada de lo que dice el nene. Y solo cuando alcanzó el lenguaje articulado, reconocemos en aquel primate a un hombre que puede comunicarse con cualquier otro hombre de cualquier lugar del mundo. El bebé atravesará sus primeras etapas de vida emitiendo sonidos guturales como un código que comparten exclusivamente él y su madre. Pero se hará hombre, entre comillas, en la medida en que articule un lenguaje que le permita conectarse con el resto de la humanidad. Y decir que para alcanzar el estado de hombre es necesario alcanzar la palabra es algo que vamos a nombrar mucho en este libro, sorprendentemente es sinónimo de decir que el mismo agente, gracias al cual se accede al lugar evolutivo de hombre, es el que se debe aprender a usar para acceder al lugar del mago. Es decir, acá nos está revelando algo muy importante, que es la palabra tiene un papel fundamental en estos 11 pasos de la magia. Desde siempre, la palabra mágica y todos sus secretos es el agente a través del cual deberá aprender a transitar quien quiera acceder a ese universo de fuerzas sutiles que manejan el mundo manifiesto. La palabra posibilitó el mundo del hombre y es la palabra la que posibilita el mundo de la magia. El estado de hombre se inicia con la palabra. ¿Es posible que haya llegado un tiempo en que el hombre, así como ha evolucionado y trascendido a otras especies, deba ahora evolucionar y trascender el estado de hombre? Y si la palabra fue la gente que tuvo el poder de hacernos evolucionar hasta el estado de hombre, ¿es lógico pensar que la palabra tenga el poder de hacernos evolucionar hacia otros estados superiores al del hombre? Por lo pronto, exactamente a eso apunta el nombre que en numerosos mitos recibe quien inicia el camino del mago. Héroe. Más que hombre, pero menos que Dios. Es decir, está el hombre por un lado, está Dios y el héroe está como acá en el medio, ¿no? Es un poquito más que un hombre, pero menos que Dios.
Vieron que en muchas culturas se dice el camino del héroe. Y sugestivamente bastó que en la historia de la humanidad el hombre comenzara a hablar para que desde ese mismo momento, coincidentemente y por motivos que deberemos develar en nuestro viaje, pase a tener esa aliada de la que nunca más se separó. Avance lo que avance y conozca lo que conozca. ¿Quién es la aliada? La magia. Del mismo modo que la historia de la especie humana, que en la historia de la especie humana, el acceso a la palabra coincide con el acceso a la magia, la historia del hombre muestra que cuando el niño empieza a hablar, la sorprendente realidad de que un sonido que sale de su boca puede propiciarle lo que quiere. Basta con que diga agua, que la mamá le trae agua. Basta con que diga juguete, que la mamá le trae el juguete. Digo una palabra y se manifiesta hacia mí o viene a mí aquello que quiero. Lo introduce en los mecanismos de lo que la psicología evolutiva nombró pensamiento mágico. Claro que esa misma conjunción deja la tramposa impronta de asociar la magia a lo infantil. Pero, y nos pregunta, ¿la magia es fantasía? Hablar de magia es invocar mecanismos primitivos de pensamiento y mundos irreales. Si eso fuera así, ¿por qué las culturas que más avanzaron en el dominio de la magia son las que en forma inequívoca y comprobada más avanzaron en la historia de la humanidad, dejando a las demás en un estado literalmente primitivo comparado a ellas? Y acá las nombra algunas, ¿no? Egipto, Grecia, los incas, los mayas, China, por nombrar solo una mínima muestra. Acudían a procesos que, por resultarles incomprensibles a las culturas posteriores, fueron nombrados como magia. Pero si precisamente esas mismas culturas posteriores tuvieron que recurrir a la magia como explicación, es por el asombro reverencial ante los alcances que en todas las áreas, construcciones, modo de vida, develaciones, medicina, educación, desarrollo espiritual, aquellos alcanzaron a través de esa magia. Y si la ontogenia, o sea, el desarrollo del individuo, sigue a la filogenia, el desarrollo de la humanidad, ¿sucederá eso mismo con cada uno de nosotros? Luego de nuestras 11 estaciones, o sea, los 11 pasos de la magia, con las que atravesaremos tanto nuestra historia personal como la historia de toda la humanidad, ¿veremos al que un día decidió emprender el viaje, o sea, a nosotros mismos de ahora, antes de emprender estos 11 pasos de la magia, los veremos como algo parecido a un primate comparado al que ha avanzado recorriendo cada etapa de su viaje hacia la magia? Pues precisamente es en esa dirección que comenzará a formular sus inquietudes, quien emprende el viaje. Pronto aprenderá que las preguntas más importantes no son respecto del camino y ni siquiera respecto del viaje. Lo más difícil de responder, escuchemos acá, para el caminante, lo que traerá los mayores, los más trascendentes, los más sorpresivos, los más vibrantes cambios y lo que detonará la magia más poderosa, atento acá, es lo que el caminante aprenda a preguntarse sobre el caminante. Es decir, lo que aprendamos a preguntarnos acerca de nosotros mismos. El camino está ahí, desde literalmente siempre. Solo falta decidirse a emprender el viaje. Ese mismo viaje que, de acuerdo a todas las culturas de la historia de la humanidad, que lo han enseñado, es el viaje más extraordinario que pueda emprender el hombre. El viaje por el cual, según todas y cada una de aquellas enseñanzas, es el verdadero motivo por el que ha nacido el hombre. Todo hombre, al menos una vez en su vida, se encuentra ante la puerta de la magia y tiene la oportunidad de decidir si ingresa o no. El viaje se inicia. Es el momento de tomar una decisión. Decisión que puede cambiar y cambiará toda nuestra vida. Decisión que solo puede tomarse de uno
en uno. Es decir, que el viaje es personal, de cada uno. Pues solo cada uno que inicie su viaje podrá responderse a la pregunta más desafiante que un hombre pueda formularse. Y acaba la pregunta y así finaliza esta introducción. ¿Es posible para el hombre trascender el estado de hombre? Maravillosa esta introducción, qué poderosa, qué fuerte. Bueno, así que abierta la invitación para iniciar este viaje en los 11 pasos de la magia. Muchísimas gracias por acompañarme en este encuentro. Que tengan una excelente jornada y nos estamos viendo en nuestro próximo video. Chao, chao. Gracias a todos.